Director, buen día, ¿cómo le va? Estamos Carlos y hablando Marcos, con el Pablo director C. de contrataciones, ¿sí? Pablo 6. Director, buen día, ¿cómo le va? Carlos, Marco, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos, director. Queremos consultarle si avanzó o no avanzó ese tema de la contratación del cuñado de Mónica Seifar en el Consejo de la Magistratura. ¿Usted pidió algún informe? ¿Ya le respondió el Consejo o cómo quedó la cuestión? Bien, inicialmente, todavía por información oficiosa, tenemos conocimiento de que se trataría no de una contratación pública, sino de un acuerdo particular entre ciertos integrantes del Consejo y la empresa especializada en comunicación. Nosotros estamos culminando el análisis primero interno en la base de datos a los objetos de verificar, con el objeto de verificar el 100% de la información obrante en el sistema de contrataciones públicas, y ahí eventualmente se requerirán los informes para comprobar que ese contrato no comprometa ningún tipo de recurso público. Eso es lo más importante. Si el contrato comprometiese algún tipo de recurso público, por supuesto que debe pasar por el sistema de compras públicas y ameritará la aplicación de toda la normativa en materia de contrataciones, primero que se publicite el proceso y luego la eventual aplicación si correspondiese de algún tipo de inhabilitación o análisis de imposibilidad de participación de una empresa en relación al parentela. Pablo, ¿cómo podemos entender nosotros que no somos avesados en este tema cuando vos decís estamos haciendo un control interno? O sea, ustedes detectaron y revisan Sí, primero lo que internamente la tienen. Dirección de Contrataciones Sí. Públicas tiene una de las bases de datos más importantes de la Administración Pública paraguaya. En esa base de datos están todos los contratos suscritos por las entidades públicas con empresas privadas que se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas desde el año 2003 en adelante en general, y en particular del 2010 en adelante, y te digo del 2010 en adelante en particular porque a partir de ese año, con la tecnología aplicable a partir de ese año, es mucho más inmediata la búsqueda y detección de datos en esa enorme base de datos que es la de todos los contratos suscritos y todos los procesos de contratación implementados con la ley 2051, que es la ley de contrataciones públicas vigente. Entonces, el primer trabajo que se realiza desde la Dirección de Contrataciones Públicas en cualquier tipo de situación que amerite análisis de contratos con el sector privado de parte del sector público es buscar en esa enorme base de datos qué tenemos de información, qué procedimiento de contratación, ya sea licitación, contratación por vía de la excepción, concurso público de ofertas, etcétera, etcétera, dio origen al eventual contrato y eventualmente si el contrato está publicado. Si no tenemos ningún elemento que surja de esa base de datos, entonces requerimos información a la institución pública que se encuentra dentro del contexto de investigación. Entonces, en este caso, estamos agotando las últimas búsquedas, ya no tenemos inicialmente ninguna información en el sistema. Digo inicialmente porque todavía no estamos culminando ese proceso. Inicialmente no tenemos ninguna información en la base de datos. Si se mantiene esta situación de no tener ninguna información en la base de datos, el último paso de esta investigación preliminar será solicitar a la institución pública un informe al respecto sobre si existe o no algún tipo de contrato que comprometa el patrimonio público, finanzas públicas, dinero del Estado, en pocas palabras. Y si no existe ese tipo de contratos, entonces se corroborará la información oficiosa que hoy día tenemos de que se trata de un contrato no público, sino privado entre integrantes del Consejo de la Magistratura que no comprometieron eventualmente patrimonio público, sino su patrimonio y un servicio prestado por esta empresa especializada en comunicación. A ver, haciendo un resumen, Pablo, entonces, en la base de datos ustedes no encontraron ese contrato, o sea, no Inicialmente no existe. encontramos, no quiero cerrar y darle el sello definitivo de que no está nada en la base de datos porque todavía estamos buscando de norte, sur, este y oeste, por todos lados estamos, en pocas palabras, entrándole a los buscadores y técnicas de detección de servicios, ¿verdad? Hay muchas formas de buscar una licitación cuando no tenés todos los datos. Cuando tenés los datos de una licitación es por supuesto muy fácil, pero lo que estamos haciendo es viendo por proveedor, por institución pública, por año, por rubro, todos los filtros posibles de un procedimiento, por código presupuestario o por rubro presupuestario que se podría pagar ese servicio. Entonces estamos analizando todos los filtros posibles. Eso culminará en pocas horas más seguramente, pero inicialmente no tenemos
dato de ese contrato mencionado en las noticias de prensa recientes. Pablo, a ver, no sé si está dentro de tu área de competencia. ¿Es correcto que, no sé, un miembro o el presidente del consejo o un ministro de corte o el presidente de la corte contrate en forma Para la particular a un asesor para la corte? O para el consejo en este caso. Desconozco el alcance del eventual contrato privado, ¿verdad? Yo no sé si el contrato, porque eventual contrato privado, vamos a hacer un supuesto, ¿verdad? Si el eventual contrato privado tuviese servicios comprometidos para la institución pública, habría que analizar cuál es el contexto legal en el cual se debe prestar ese servicio y qué servicio es, ¿verdad? Por supuesto que no es usual eso, no todos los funcionarios públicos vamos a poder hacer una contratación de servicios para la institución pública. Si es permitido o no permitido, dependerá ese análisis del objeto del contrato, hasta dónde avanza la empresa contratada respecto a las funciones institucionales, ¿verdad? El escenario previsto en la ley, por supuesto que es el que se refiere a un contrato que tenga por objeto un servicio prestado o un bien entregado o una obra realizada a una institución pública, debe ser suscrito como resultado de un proceso de selección objetivo, transparente y abierto, que puede ser la licitación pública, la licitación por concurso de ofertas, la contratación directa, que lastimosamente tiene ese nombre en la ley, pero no es literalmente directa, es una contratación de menor cuantía nomás, pero es transparente, es participativa, es abierta también, ¿verdad? Y ese contrato, por supuesto, tiene que tener todos los elementos de publicidad activos, llámese publicidad del procedimiento de contratación, publicidad del contrato en sí, del texto del contrato en sí, y publicidad del reporte de la ejecución del contrato también. Todo eso puede ser observado normalmente en un contrato firmado por el Estado a través del portal de contrataciones públicas, ¿verdad? Y en este caso, como les vengo diciendo, no tenemos inicialmente ninguna información que vincule a el contrato mencionado en los medios de prensa con el Consejo de la Magistratura como institución. Claro, pero si el doctor Paciello, si el doctor Paciello le contrata a una empresa como asesor de imagen y ese asesor de imagen mete la mano en la dirección de comunicaciones porque según la explicación que ellos dan es insuficiente y no tienen el presupuesto necesario, ¿eso corresponde o no corresponde? Y bajo la jurisdicción de quién está ese control. En principio, no yo digo... estará en la jurisdicción, y ese es un elemento interesante, sí. No estará en la jurisdicción de control de ningún ente público porque será un contrato privado, ¿verdad? Y hasta ahí voy con la opinión, porque todo lo demás dependerá del alcance del contrato sobre si es adecuado o no ese tipo de contratación en atención a la información de la institución pública que se pueda manejar, etcétera, etcétera, porque no conozco y no podría luego nadie conocer, hablando mal y pronto, el alcance concreto del objeto de ese contrato privado, porque ese contrato privado no estará publicitado, no se dará a conocer, sí. No pasará por el sistema de contratación pública, no será reportado a Contraloría a fin del año. Entonces, el hecho de que sea un contrato privado hace que sea una vinculación directa, particular, y sin ningún tipo de control público entre el sector privado y el funcionario que contrató. Correcto. Pablo, muchísimas gracias por estas aclaraciones y bueno, que tengas una excelente jornada. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Pablo Sey, director de contrataciones.